Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy realizaremos la exposición de la sección 10, 23, 25 y 29 de la norma internacional de información financiera para pymes. Nosotros estamos conformados por Carlos Rubén Carranza Aragón, Rudy Leonel Cifuentes Aguilar, Germán Miguel Taque Dávila, Miguel Estuardo Marín Rancho, Aranquia Toniel Estrada del Cid y su servidor Cristian Orlando López Sáenz. Espero sea de su agrado. Iniciaremos la exposición con la sección número 10, la cual trata sobre políticas contables, estimaciones y errores contables. La sección 10 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes habla sobre el alcance de esta sección, el cual nos menciona que dicha sección proporcionará una guía para la aplicación y selección tanto de las políticas contables como de las estimaciones y aquellas correcciones de errores que se realicen, todos para poder presentar de forma uniforme, fiable y relevante sobre la información de los estados financieros. La norma internacional de información financiera nos menciona en su apartado sobre la selección y aplicación de políticas contables sobre la descripción de qué es una política contable. Una política contable son todos aquellos principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que adopta una entidad para poder preparar sus estados financieros. Nos menciona de igual forma que toda política contable tiene como fin que apoye a la uniformidad de la información financiera y con ello que dicha información sea relevante y fiable. Relevante para que mencione la importancia o los datos importantes que puedan ser relativos en la toma de decisiones y fiable para que sea una representación fiel de los estados financieros que nos presenten información neutral y prudentes en su debido momento. La norma internacional de información financiera nos menciona sobre la uniformidad de las políticas contables. Una entidad adoptará políticas contables uniformes. Esto quiere decir que no serán calificados por categoría. Esto se realizará un cambio por categoría únicamente cuando la norma lo requiera. De igual forma nos habla sobre los cambios de una política contable. Una entidad cambiará una política contable únicamente cuando sea requerido por la norma o cuando dé lugar para que los estados financieros de la entidad presenten información más fiable y relevante. La sección 10 nos habla sobre las políticas, estimaciones y errores que se pueden identificar en una entidad. La sección 10 nos habla sobre la aplicación de aquellos cambios tanto de las políticas contables como de las estimaciones, los cuales nos menciona que para cada uno de ellos tienen un proceso de contabilización diferente. Los cambios en políticas contables se deberán de aplicar de forma retroactiva. Esto quiere decir que se realizará la nueva política contable en el momento que sea necesario. Y los cambios en una estimación contable se deben tomar en cuenta que es todo ajuste que se realiza al importe en libros tanto de un activo como de un pasivo. Y por último nos hablan sobre las correcciones de errores. Estas correcciones nos menciona que son todas aquellas omisiones o inexactitudes identificadas en los estados financieros que puedan disminuir el apoyo para la toma de decisiones de forma real y sencilla para gestionar diferentes situaciones financieras de la entidad. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, tenemos la sección 23, que son ingresos de actividades ordinarias. Y esta norma, pues en su alcance nos establece que esta sección pues, se podrá aplicar y contabilizar a los ingresos de actividades ordinarios, tales como los siguientes ejemplos, que sería la venta de bienes, tanto bienes producidos como comprados y comercializados por la entidad, a la prestación de servicios, también a la prestación de contratos de construcción cuando la entidad sea como contratista, y también al uso por parte de tercero de activos cuando la entidad pues reciba tanto como intereses o regalías sobre los mismos.
En la medición tenemos que la entidad podrá medir sus ingresos de actividades ordinarias mediante el método del valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, a la cual deberá descontarle todos los descuentos percibidos en esta transacción. En el pago diferido, pues la norma nos establece que será cuando se difieren las contrapartes de efectivo equivalentes de efectivo, de acuerdo con lo constituido efectivamente en una transacción financiera, en la cual deberán aplicarse tasas de interés tales como la tasa vigente y la tasa de interés, y se deberá reconocer la que más fiable sea o la más fácil de identificar. En la identificación de una transacción de ingresos por actividades ordinarias, para reconocer esto, entonces la entidad deberá demostrar fielmente que puede demostrar de forma separada, identificada cada una de las partes que componen la venta de un bien o de servicio, adicional de identificar todos los servicios posteriores a los cuales está comprometida. En el intercambio de los bienes o servicios, la entidad podrá reconocer los intercambios de bienes y servicios cuando los bienes se vendan o los servicios se presten o se intercambien por bienes de una naturaleza diferente, pero en una transacción comercial, y no se podrán reconocer cuando se intercambien por bienes o servicios de servicio de naturaleza o valor similar, y también cuando se intercambien bienes o servicios de una naturaleza diferente, pero que la transacción no sea comercial. En la venta de bienes, la entidad podrá reconocer como ingresos ordinarios cuando se cumplan cada una de las siguientes situaciones, en la cual pues, la entidad podrá reconocer como ingresos de actividades ordinarias. La A es que la entidad haya transferido todos los riesgos y ventajas al comprador. La siguiente sería de que la entidad no conserve ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. La siguiente sería que cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción, y cuando el importe de los ingresos de las actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Continuando con la exposición, tenemos la prestación de servicios, en la cual pues el resultado de cada transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimada con fiabilidad. Una entidad pues, deberá reconocer todos los ingresos por actividades ordinarias asociados con la transacción en referencia al grado de determinación de la transacción al final del periodo. Como primer punto para la prestación de servicios, pues tenemos que el importe de los ingresos de las actividades ordinarias pueda ser medidos con fiabilidad. Cada uno de los soportes, a cada uno de los componentes que valga la redundancia, que componen el servicio. El siguiente, que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, es decir, que haya un contrato, que haya una mediante, donde se hayan establecido los métodos de pago y fechas para recibir el pago por dicho servicio. El siguiente sería pues el grado de la realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informa, y que pueda ser medido con fiabilidad. El siguiente sería que todos los costos incurridos en las transacciones realizadas y que los costos para complementarla puedan medirse con fiabilidad. Buenos días, estimados compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los contratos de construcción según la sección 23. La norma nos especifica que cuando el resultado de un contrato de construcción puede medirse fiablemente, entonces una entidad deberá reconocer los ingresos de actividades ordinarias de dicho contrato. Asimismo, deberá de reconocer los costos del contrato que estén asociados con la construcción, y esto lo hará como un ingreso ordinario y los gastos como gastos ordinarios respectivamente, por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que está informando la entidad. Es importante recalcar que la norma hace énfasis en que el contrato debe poderse medir con fiabilidad para poder hacer estos registros. También, cuando un contrato cubre varios activos, deberá realizarse por separado. Esto, si un contrato de construcción, pues hay derivados varios activos, aunque exista solo un contrato, la entidad deberá hacer varios registros, los cuales detallan a continuación. El inciso A indica
que si se han presentado propuestas económicas separadas por cada activo, aunque estén en el mismo contrato, deberán tratarse por separado. También, si cada activo ha estado sujeto a una negociación que sea por separado y que el constructor y el cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar una parte de cada activo, entonces debe registrarse por separado. Y inciso C dice que puede identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. O sea, si podemos estimar cuánto es el costo de cada uno de los activos y cuántos son los ingresos, deberemos trabajarlos por separado. Existen métodos de determinación por porcentajes. La sección 23 es muy clara, diciendo que este es el método que se utiliza para reconocer los ingresos provenientes de actividades ordinarias por la prestación de servicios y por los contratos de construcción a los que se refiere esta norma, y que una entidad deberá eximir y cuando sea necesario revisar dichas estimaciones de los ingresos que está realizando en base a las actividades ordinarias y a los costos que éstas conllevan, siempre y cuando estén a la medida de los avances que vaya teniendo la construcción. Estos métodos también pueden incluir algunos incisos que menciona la norma, por ejemplo, el inciso A, en cuanto a la proporción de los costos que sean incurridos en el trabajo ejecutados hasta la fecha. ¿Qué fecha? La fecha de medición en la que se esté realizando el trabajo. Y en relación a los costos totales que sean estimados, estos costos que incurran por el trabajo ejecutado, que no incluyan los costos relacionados con las actividades que sean futuras, tales como materiales o algún pago anticipado que le hagan a la entidad. Inciso B, las inspecciones del trabajo ejecutado. Y el inciso C dice que la terminación de una proporción física de la transacción, del servicio o del contrato de trabajo. Según vaya avanzando la obra, se pueden ir midiendo estos ingresos y gastos con fiabilidad. La norma también nos habla que cuando exista el resultado de un contrato que no puede ser estimado con fiabilidad, la entidad deberá de reconocer estos ingresos de actividades ordinarias solo en la medida que sea probable poder recuperar los costos del contrato incurridos. Si la entidad considera que no es probable poder equiparar estos costos, no debe registrarlos. También la entidad deberá reconocer los costos del contrato como un gasto del periodo en el que se haya incurrido. La norma le da la potestad de poder incluir estos gastos siempre y cuando sean en el mismo periodo en el que se incurren los gastos. También una entidad deberá reconocer ingresos de las actividades ordinarias, las cuales sean procedentes del uso de terceros de los activos de la entidad, los cuales produzcan un interés, regalías o que produzcan los dividendos. Esto lo hará siempre y cuando se cumplan dos condiciones que establece la sección 23. Número 1, la cual nos indica que sea probable que la entidad pueda obtener beneficios económicos que estén asociados a estos activos. Número 2, que el importe de los ingresos de las actividades ordinarias pueda ser medido fiablemente. Si se cumplen estas dos características, la entidad puede registrar dichos intereses, regalías o dividendos. Por último, la norma nos dice que hay alguna información que se debe revelar. Y la información que debemos revelar cuando se trata de los ingresos por actividades ordinarias se divide en dos características. La primera es que debemos de revelar las políticas contables que sean adoptadas para reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias, la cual debe incluir cada uno de los métodos que fueron utilizados para la determinación de los porcentajes de la determinación de las transacciones y que se vean involucradas en la prestación de los dichos servicios de construcción. También la norma nos habla que debemos de revelar el importe de cada una de las categorías de las actividades ordinarias que sean reconocidas durante el periodo que se informa, lo cual mostrará de forma separada como mínimo los ingresos provenientes de las actividades ordinarias. Esto por una parte. Ahora, en cuanto a la información a revelar que sea referente a los ingresos de las actividades ordinarias, pero que sean procedentes de los contratos de construcción,
una entidad deberá revelar los importes brutos por cobrar a los clientes por los contratos que sean ejecutados como un activo. E inciso B nos habla de que debemos de revelar los importes brutos por cobrar a los clientes por contratos ejecutados como un pasivo, siempre relacionado con contratos de construcción, según lo habla la presente norma en la sección 23. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, pues estaremos hablando de una sección que dentro de del conjunto de secciones que hablan las de pymes, pues es relativamente corta. Justamente será la sección 25, costos por préstamos. Cuando hablamos de costos por préstamos, pues básicamente nos referimos a todos aquellos costos en los que incurre una entidad por por los préstamos que adquiere, por los préstamos que dicha entidad ha tomado. Esta norma nos establece que dentro de su alcance será aplicado a todos aquellos gastos por intereses que sean calculados utilizando el método de interés efectivo. Asimismo, será utilizado en las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros que han sido reconocidos de acuerdo a la sección 20 de este compendio de normas, y asimismo pues es aplicable a las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. Tal como comentaba al inicio de la presentación de la sección 25 de costos por préstamos, es una norma relativamente corta. Dentro de su estructura pues únicamente contamos con el alcance, el reconocimiento y la información a revelar. Ahora bien, ¿cuál es el reconocimiento que nosotros le vamos a dar a todos aquellos costos por préstamos? La norma nos indica que una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en el resultado del periodo en el que se incurre en ellos. Ahora bien, con respecto a todos aquellos costos por préstamos, ¿qué es lo que nosotros como entidad vamos a informar? ¿Qué información vamos a revelar? Vamos a revelar todos los costos financieros. Asimismo, estaremos revelando el gasto por intereses de los pasivos financieros que no estén medidos al valor razonable. Adicional a ello, pues esta norma no solicita ningún otro requerimiento de información. Los dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué hay, compañeros? Muy buen día. Vamos a seguir con nuestra exposición. En este caso vamos a seguir con la sección 29 del NIF para pymes, impuestos a las ganancias. Entonces, como parte de eso, vamos a ver el alcance que está dentro de esta sección. El alcance de esta sección trata de la contabilización del impuesto a las ganancias. Obviamente que se requiere que una entidad reconozca en consecuencias fiscales actuales o futuras de transacciones o otros sucesos que se hayan reconocido en un estado financiero. En este caso tenemos dos acepciones muy importantes que son los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. Dentro de los impuestos corrientes podemos encontrar aquellos impuestos por pagar recuperables por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultados de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por su importe en libros actual. Tenemos el reconocimiento y medición de impuestos corrientes. En este caso, una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes, por el impuesto a pagar, por las ganancias fiscales del periodo actual o los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo corriente de los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos. También reconocerá un activo por impuestos corrientes los beneficios de una pérdida que en este caso puede ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior y medirá un pasivo
o un activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar en este caso, utilizando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha de la presentación de los estados financieros. Tenemos el reconocimiento de impuestos diferidos. En este caso, la sección nos da un principio general de reconocimiento. ¿Y cuál es este principio? Que se puedan recuperar el importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente, que sea probable, o sea, que dé lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores, y las transacciones que en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados de estas actividades. Tenemos las bases fiscales y las diferencias temporales. En este caso, una base fiscal, la base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros de dicho activo. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menor a cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto a ese pasivo en periodos futuros. ¿Y qué es una diferencia temporaria? La diferencia temporaria son las que existen entre el importe en libros de un activo pasivo en el estado de situación financiera de la base fiscal. Entonces, tenemos las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. Vamos a ver, entonces, en este caso, que se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por la diferencia temporaria imponible, a menos que por impuestos diferidos, a menos que este haya surgido por dos cuestiones. ¿Cuáles son? El A, el reconocimiento inicial por una plusvalía, o B, el reconocimiento inicial de un activo pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y que en el momento fue realizada no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia fiscal. Y la diferencia temporaria deducibles se reconocerá un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles en medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales, en este caso que sean futuras contra la que se desea utilizar esas diferencias temporales deducibles. Y mi compañero seguirá con la exposición. Buenos días compañeros, pues continuando con la presentación, hablaré un poco sobre las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Establecido en el párrafo 29.21, donde se reconoce un activo por impuesto diferido, siempre que éste se pueda compensar con las ganancias fiscales de periodos posteriores y pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero que a medida en que sea probable la disponibilidad de las ganancias fiscales futuras. De consideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Esta norma prescribe que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente, al final de cada periodo, los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Son aquellos activos que al final del periodo nos han reconocido como un activo por impuesto diferido. En ese punto, la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuesto diferido. También se reconoce un impuesto diferido en inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en negocios conjuntos. Cuando aparezcan diferencias temporarias, cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y de las participaciones en negocios conjuntos. Estas diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como por ejemplo, cuando exista
ganancias no distribuidas en las subsidiarias, en las sucursales, en las asociadas o en los negocios conjuntos. También por la diferencia de cambio cuando la controladora y sus subsidiarias no se encuentren en el mismo país o estén en países distintos. Y por último, por una reducción en el importe en libros de las inversiones en una asociada hasta su importe recuperable. Ya hablamos sobre el reconocimiento de impuestos diferidos. Ahora entramos a la parte de la medición del impuesto diferido. La norma establece que una entidad medirá un pasivo o un activo por impuesto diferido usando la tasa impositiva y la legislación fiscal que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha de presentación. Esto quiere decir que se tomará o se medirá este activo o pasivo diferido tomando la legislación fiscal de cada país. También cuando se aplique diferentes tipos de tasas impositivas a distintos niveles de ganancias imponibles, una entidad medirá los pasivos y activos por impuestos diferidos utilizando las tasas promedio de aprobación. La sección 29 nos establece la medición de impuestos corrientes y diferidos y prescribe que una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos en algunas jurisdicciones. El impuesto a las ganancias es pagadero a una tasa mayor o menor si una parte de la totalidad de las ganancias o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. La sección 29 nos habla sobre las retenciones fiscales sobre dividendos. Prescribe que una entidad que pague dividendos a sus accionistas, esto quiere decir cuando haya un desembolso de efectivo o equivalentes de efectivo a esos accionistas, está obligada a pagar una porción de estos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de estos accionistas. Estos montos pagados o por pagar a las autoridades fiscales se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. La sección 29 en su párrafo 29.35 al 29.37 nos establece sobre la presentación de impuestos diferidos y nos da tres características fundamentales, las cuales son la distribución en el resultado integral y en el patrimonio. La segunda, que se puede distinguir entre una partida corriente y no corriente. Y por último, la compensación. Y la compensación nos establece que se deben compensar los activos o pasivos de impuestos diferidos, sí y solo sí, cuando se tenga el derecho exigible de compensar los importes y se puedan medir sin esfuerzo. Para terminar con la sección 29, tenemos la información a revelar y la norma prescribe que una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros poder evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. Y esto fue todo de la sección 29. Muchas gracias.